Vamos a ver aquí, hermanos, nuestras Biblias en la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Capítulo 12 es nuestro texto esta mañana. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 29. Y ahí está nuestro tema en la pantalla. Nuestro tema en la pantalla. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 25 al 29. Leemos, hermanos. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Voy a estar compartiendo, hermanos, algunos mensajes sobre este pasaje, pero esta mañana quisiera que nos enfocáramos en los versículos 26 y 27 principalmente. Versículos 26 y 27. Si usted ve el resto del capítulo 2, hermanos, y ve al principio del versículo 1 hasta el versículo 11, el escritor está hablando de la disciplina, ¿verdad? Está hablando al principio de correr la carrera y luego habla de la disciplina, luego habla de los que rechazan la gracia de Dios, y antes de llegar al versículo 25, el escritor hace un contraste entre lo que es el monte de Sión y el monte Sinaí, lo que es la ley y lo que es la gracia. Y él está diciendo: nosotros no nos acercamos al monte Sinaí cuando Dios se manifestó en aquel monte con truenos, con relámpagos, con temblores. ¿Se recuerdan allá en Éxodo capítulo 19, cuando Dios se manifestó y habló desde el monte? Y la gente dice que tuvo temor, el pueblo de Israel tuvo temor y dijeron: mejor que no nos hable Dios, sino que háblanos tú, le dijeron a Moisés. ¿Se recuerdan? Entonces el escritor dice: nosotros, dice, no nos hemos acercado a ese monte para que nos cause ese terror, ese pánico a nuestros corazones. A nosotros no nos debe causar Dios pánico y terror, aunque Él puede producir pánico y terror fácilmente, hermano. Pero Él está diciendo: nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como cristianos, dice, no nos debería causar Dios pánico y terror, sino que porque nosotros, dice, nos hemos acercado a la presencia de Dios a través, dice, de la sangre de Cristo. Hemos recibido la gracia de Dios, dice el escritor. Entonces nosotros, dice, deberíamos de experimentar sí temblor, sí temor, pero un temblor reverente. O sea, eso es adoración, ¿verdad? Ese reconocimiento de Dios, de quién es Dios. Dice: Dios debería de causarnos a nosotros una reverencia tan grande que nos lleve a reconocerlo, a adorarlo y a servirle, está diciendo el escritor. Entonces ese es el contexto del capítulo 12, dijéramos. Entonces en el versículo 26 y 27, hermanos, el escritor menciona, si ustedes miran en su Biblia, una promesa. La promesa que el mismo Señor nos ha dicho, nos ha dado, y Él menciona aquí. ¿Cuál es la promesa que se nos menciona ahí en el versículo 26, hermanos, 27? ¿Cuál es la promesa? Dice: pero ahora ha prometido, diciendo:
aún una vez, dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. La promesa es que Dios va, dice, a conmover los cielos, el universo, no solamente la tierra como lo hizo en el Sinaí, no solamente Dios va a traer un temblor, va a hacer temblar la tierra, el planeta, pero Dios va a hacer temblar, dice, todo el universo, los cielos, dice, todo lo creado, los cielos y la tierra. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios va a hacer esto? Dice el escritor. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Dice, remover las cosas movibles. Dios va a remover lo movible. Dios va a remover las cosas movibles, dice, y por eso Él va a conmover para remover. Conmoverá para remover. Hermanos, ¿no es cierto todo lo que cae? Por ejemplo, cuando destruyen edificios viejos, ¿verdad? Con bombas o de alguna otra manera, y cae toda esa estructura. ¿No es cierto que después de que cae toda esa estructura se remueve aquello para que el terreno quede limpio, quede adecuado para poder edificar algo nuevo? Entonces, esa es la idea aquí. Dios va a remover las cosas movibles, dice, como cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. En el versículo 27, hermano, esa frase que dice las cosas movibles, dice como cosas hechas, esa palabra, las cosas hechas, se refiere en el lenguaje del escritor de la carta a las cosas hechas por manos humanas. Porque en el capítulo 9, si usted ve ahí mismo en Hebreos 9, versículo 11, el escritor ocupa esta misma idea, y mire a qué se refiere. Hebreos 9, 11 dice, ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dice, es decir, no de esta creación. O sea, el escritor se refiere a las cosas hechas con las manos, las cosas hechas por las manos humanas, dicen. Él está hablando aquí de las cosas eternas, pero dice, no son cosas de esta creación cosas hechas con las manos, está diciendo. Y está hablando del tabernáculo de Moisés. Dice, el tabernáculo de Moisés fue algo que se hizo para Dios, fue algo que Dios ordenó, pero fueron hechas con manos humanas. Fue Moisés con el pueblo que construyeron ese edificio, ese tabernáculo. Pero el escritor dice, todas las cosas hechas con manos humanas, las cosas que los hombres, que las personas hacemos en este mundo, dice, todas esas cosas son cosas movibles. Dice, y Dios va a hacer temblar todo para que todo eso sea removido y queden solo las cosas eternas, las cosas inconmovibles, las cosas inconmovibles, las cosas que pertenecen a su reino. Entonces, hermanos, esta promesa que el escritor se refiere aquí se está hablando exactamente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, mire, voy a leerles lo que dice Apocalipsis capítulo 16, y usted busque por favor segunda de Pedro capítulo 3, y vamos a volver luego después aquí a Hebreos. ¿Me están escuchando bien, hermanos? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Que yo me oigo algo raro aquí adentro. Entonces, dice Apocalipsis 16, 18, le voy a leer mientras usted busca segunda de Pedro 3, versículo 10. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18 nos habla de este gran terremoto. Dice, como nunca antes, quizás va a ser magnitud 10, magnitud 15, no sé. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando Cristo regrese, dice que Él se va a poner de pie en el monte de Sión y que va a haber un terremoto tan grande que todas las ciudades de la tierra van a ser conmovidas, van a caer.
y el mundo entero va a ser sacudido de una manera como nunca antes cuando Él regrese por segunda vez. Y Pedro describe este acontecimiento ahí en su segunda carta, en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, dice, y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos, o sea, las cosas de esta creación arderán, dice, serán deshechas, todo será quemado, y todo esto, dice, debe de provocar una santa y piadosa manera de vivir en nuestras vidas. Ahora, cuando el escritor escribe esto, hermanos, él no está queriendo que nosotros veamos esta promesa y este reino como algo lejano allá en el futuro, cuando Cristo regrese y como que no tuviera nada que ver para nosotros ahora. No, Él no quiere eso. Él quiere que lo veamos como algo actual, como algo presente y que produzca en nuestros corazones un temblor reverencial hacia Dios. Y que apliquemos este principio a nuestras vidas, porque este reino, hermanos, de que se nos habla aquí, ya está presente. Y en esta época, precisamente recordamos, hermanos, la Navidad nos recuerda de que el Rey del cielo, el Rey del universo, vino y nació en este mundo. Esta época nos recuerda eso, allá en Mateo capítulo 2. Versículo 1 y 3 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, unos magos, unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y dice que cuando oyó esto Herodes, dice que Herodes fue conmovido, dice, fue turbado y toda Jerusalén con él. Hermanos, cuando Jesús nació en este mundo fue conmovido. Jerusalén, Herodes, los gobernantes de la época fueron conmovidos porque este rey trae conmoción. El reino de los cielos es un reino inconmovible que conmociona el mundo, conmociona a las personas, conmocionó a Herodes y todo Jerusalén con él. Entonces, hermanos, todo lo que los hombres edificamos con nuestras propias manos, todo aquello que no está, como dice Romanos 11, que es de Él, por Él y para Él, todo aquello que no es para la gloria de Dios, todo aquello que no pertenece al reino de Dios, hermanos, todas las cosas que los hombres edificamos con nuestras propias manos, todo eso son cosas movibles y serán movidas, serán conmovidas y serán movidas para que realmente se pueda establecer lo que es lo inconmovible, lo que es realmente eterno, lo que es realmente de nuestro Dios. Ahora quiero que veamos 3 grupos de cosas esta mañana, hermanos. 3 grupos de cosas que van a ser removidas, hermanos, y que nosotros podamos estar conscientes de esto. 3 grupos de cosas que van a ser removidas y que nosotros podamos tener esto presente en nuestros corazones. Uno, hermanos, para buscar siempre la gloria de Dios en todas las cosas, porque todo lo que no busca la gloria de Dios, ¿qué le va a pasar, hermano? Va a caer. Todo lo que no es de Él, por Él y para Él va a caer, va a ser removido, hermano. Todo. Solo Él va a prevalecer, su reino va a prevalecer para siempre. Amén, hermano. Ahora eso debe de producir, estamos diciendo, reverencia a Dios, temor reverencial, amor y adoración a nuestro único y sabio Dios.
Y debe, hermanos, guardar nuestros corazones, porque a veces cuando hay cosas que caen, ¿verdad? Yo creo que todos hemos vivido eso, pero hay cosas a veces que se están cayendo y uno trata de, ¿verdad?, de detenerlas, y uno ahí dice que no se caiga, y se le caen al final. A veces llora uno, ¿verdad? Cuando se caen ciertas cosas, le causa gran tristeza, porque era algo que uno amaba, que uno apreciaba, quizás que uno admiraba, y cuando se cae aquello, eso causa un gran dolor en nuestros corazones, trae turbación. Pero el reino del Señor es lo único que va a prevalecer, hermano. Solo lo que es de Él va a prevalecer, todo lo demás va a caer y va a ser removido. Y este reino está en acción ya. Eso fue lo que Jesús predicó. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está a tu mano. Arrepentidos, dice, y convertidos. Arrepiéntanse, decía el Señor. No estén poniendo su mirada y su confianza en otras cosas, porque todo eso va a ser derribado, todo eso va a pasar, todo eso va a ser quitado, y solo Él va a prevalecer, solo Él va a permanecer, y solo las cosas de Él, verdaderamente de Él, son las que van a permanecer y prevalecer. Entonces veamos 3 grupos de cosas, hermano. Número uno, los grandes proyectos, hermano, de los hombres serán removidos. Son cosas movibles. Todo aquello que los hombres, en lo que ellos nosotros podemos gloriarnos. Hermanos, podemos hablar ahí de las naciones, los grandes imperios, los grandes gobernantes, las grandes corporaciones globales, ¿verdad? Las grandes empresas, las grandes organizaciones multinacionales, todas las grandes cosas que los hombres hacen, desarrollan, todo eso, hermanos, son cosas movibles, no son cosas fiables, pues. Es porcelana, es vidrio, todas esas cosas, aunque parecen tan grandes y tan poderosas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, ¿se recuerdan? Nimrod, cuando después de los días de Noé, dice que ellos dijeron: vamos a edificar una gran ciudad, dijeron, y vamos a hacer una gran torre que llegue hasta el cielo, para que si fuéramos esparcidos por toda la tierra, dijeron ellos, nuestro nombre sea reconocido siempre, dijeron. Vamos a hacer algo grande, algo mundial, algo global, que nos represente, dijeron, aquella generación, aquella civilización. Entonces dice la Biblia, en Génesis 11 estoy hablando, dice que Dios dijo: vamos a descender a ver qué están haciendo estos hombres, dijo Dios. Y usted conoce la historia. Dice que cuando Dios vio, dice: voy a confundirlos porque estos no se van a detener. Y Él confundió las lenguas de toda aquella gente. Los confundió, y todo aquel proyecto quedó ahí terminó. Ahí fracasó aquel proyecto. Miren Romanos capítulo 9, por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 9. Hermanos, algunos hombres Dios les permite edificar cosas grandes para después derribarlas. Dios los deja construir grandes torres y después los confunde. Entonces nos podemos preguntar: ¿por qué no se los impide de una vez Dios? ¿Por qué los deja avanzar hasta cierto punto? ¿Por qué los deja pensar de tal manera que creen que lo pueden llevar a cabo, que lo pueden hacer? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que los hombres descubran cosas grandes, hagan cosas grandes? ¿Y por qué no los detiene de una vez desde el principio? ¿Por qué los deja avanzar en sus grandes proyectos, en sus grandes empresas?
Entonces, ¿sabe por qué, hermanos? Porque Él desea revelarse. Dios quiere revelarse para que le conozcamos. Y de esta manera Él logra este propósito. Él se revela como grande, como poderoso, como soberano, como el soberano Dios del mundo, del cielo y de la tierra, como el Padre eterno, como el único y sabio Dios. Él se revela, Él quiere revelarse para salvarnos, para hacernos su pueblo, para que le conozcamos y para que le amemos y le sirvamos, como dice nuestro pasaje, con temor y temblor. Él quiere que le conozcamos como tal. Mire lo que dice Romanos 9, versículo 17, acerca de Faraón. Pablo cita aquí Éxodo 9, 16. Pablo está citando Éxodo 9, 16 y dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar que en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, Dios levantó a esta nación, a Egipto, como la más poderosa de la tierra en aquella época, para poderse revelar a su pueblo y que ellos le conocieran y pudieran poner su fe y su confianza en su Dios. Los juicios, o sea, las plagas que Dios trajo sobre Egipto, aquellas 10 plagas que destruyó Egipto, luego destruyó el poderoso ejército de Faraón en el Mar Rojo, y todo eso fue, hermanos, el escenario perfecto para que la nación naciente, la nación de Israel, el pueblo que Él había escogido, viera la grandeza y el poder de su Dios. La caída de Egipto debía aumentar la fe de ellos. Cada plaga que venía sobre Egipto debería de producir fe en el pueblo de Israel. Debería de traer confianza en el corazón de ellos para con su Dios. Confianza en el Señor de los ejércitos. Debía de producir este temor reverencial, esta adoración única al único y verdadero Dios. Cuando ellos vieron, porque Egipto era la potencia mundial, hermanos. Faraón era el rey de reyes, era el principal rey que existía en aquel momento. Era la nación más poderosa. Y Dios se manifestó, conmovió esa nación y removió esa nación y removió el ejército de Faraón y deshizo todas estas cosas. ¿Para qué? Para que su pueblo, los israelitas, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo vieran con sus propios ojos y entonces temieran a Dios, que no temieran a Faraón, que no temieran las cosas de esta vida, a los reyes de este mundo, a las naciones, etcétera, sino que pusieran su fe y su confianza solamente en Dios. Entonces, hermanos, cuando veamos y cuando vemos caer a los grandes gobernantes del mundo, las grandes empresas, hombres importantes son removidos, Dios nos está recordando que Él es Dios y que no hay otro como Él, que Él es Dios celoso y que a nadie y con nadie comparte su gloria. Y todas estas cosas deben de producir este temor reverencial, esta adoración al único Dios. Mire lo que dice el Salmo 33, versículo 8. Leámoslo juntos, por favor. Salmo 33, versículo 8. Mire lo que dice el salmista. Salmo 33. Me da un amén cuando llegue, por favor. Salmo 33, 8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió.
Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Entonces, hermanos, primera conclusión que podemos sacar: hay cosas que son dignas de admirar, ¿verdad? Cosas que vemos en el mundo. Hay hombres dignos de admirar. Hay iglesias dignas de admirar. Hay gobernantes dignos de admirar. Hay naciones dignas de admirar. Pero todas esas cosas, hermanos, si Dios ha permitido que esas cosas sean tan grandes y tan hermosas a los ojos de las personas, pero nuestro corazón, nuestra devoción, nuestro servicio y nuestro corazón no debe de poner la confianza en nada de eso. Sea lo que sea, hermano. Sea la persona que sea el partido político que sea. Nosotros como iglesia ya no estamos para andar poniendo la confianza en este hombre, en este otro hombre, en esta cosa. No, nada de eso, hermano. Solo hay uno. Y ese se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Jesucristo. Él es el único que no nos va a fallar. Él es el único que va a permanecer, que va a prevalecer. Él y su palabra, dice, la voz, dice, que conmovió la tierra, ha prometido que va a conmover todas las cosas. Y Él está conmoviendo, hermanos, desde el principio está conmoviendo este mundo y conmueve las cosas y las hace temblar. Y cuando Él hace temblar las cosas, somos como niños. ¿No es cierto? Nos turbamos, nuestros pensamientos se turban. Cuando las cosas en las que hemos puesto la confianza tambalean, hermanos. Entonces todo eso, ¿por qué lo hace el Señor? Para que lo conozcamos, para que recordemos que Él es el único digno, hermanos, de adoración, de exaltación. Ahora, número 2, segundo grupo de cosas. Si los invito a ir a Colosenses capítulo 2, vamos a leer. Estamos hablando de esas cosas movibles. Las cosas movibles, las cosas que los hombres hacen con sus manos, las cosas que pertenecen a esta creación. Hemos hablado de esas grandes cosas, naciones, etcétera, etcétera, cosas, grandes cosas. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Aquí vamos a hablar, hermanos, de los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo serán removidos también. Veamos qué son los rudimentos del mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice, como si vivieseis en el mundo, porque ya no estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad, hermano? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis, dice, a preceptos. ¿Por qué se quieren seguir sometiendo a preceptos? Dice, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice: cosas que todas ellas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo.
pero dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué son los rudimentos del mundo, hermano? Cualquier teoría acerca de Dios, por ejemplo, cualquier teoría acerca del hombre, del origen y de la existencia del hombre, cualquier teoría acerca de las cosas de esta vida, del significado de la vida, del propósito de la vida, todas esas teorías son rudimentos del mundo, de este mundo. Todo supuesto conocimiento superior o avanzado de las cosas de la vida, todo conocimiento inmaduro, simplista, como lo son las ideologías, hermano. Todas las ideologías, las filosofías, las psicologías inventadas por hombres, todas estas cosas, hermanos, que vienen de hombres no regenerados, carnales, y muchos de ellos inflamados, influenciados por el mismo demonio, por el mismo infierno. Pero todos estos pensamientos, todos estos idearios, como le llaman, todas estas filosofías, todas estas teorías, todas estas maneras de pensar, todo eso Pablo le llama los rudimentos del mundo, las ideas de este mundo. Toda creencia, toda teoría, filosofía, todo método, toda doctrina, etcétera, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Mire como dice 1 Timoteo capítulo 6, si me acompañan por favor, 1 Timoteo capítulo 6. Todos esos pensamientos, todas esas ideas no pueden prevalecer, no pueden permanecer de pie, serán tumbadas por la voz de aquel que habla, hermano, desde el cielo, dice nuestro texto, el Rey eterno, la voz del cual, dice, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido que va a conmover todas las cosas. Toda idea, hermanos, que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, mire, 1 Timoteo capítulo 6, leamos del versículo 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, toda idea, todo pensamiento, toda filosofía, todos los ideales, todas las ideologías en este mundo que no se conforman a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, todo eso, dice, es mentira. Eso se aparta de la verdad. Eso proviene de hombres mentirosos. Todo eso es falso. Todo lo que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo eso, dice, no es digno de confiar, y todo eso va a ser removido. El hermano Kenneth, se recuerdan, nos habló un poco de Corea del Norte, el país donde más son perseguidos los cristianos hoy día. Pareciera increíble que el nombre de Jesús, como nos decía él, ha sido erradicado de esa nación. Hombres, decía él, se recuerdan, que han ido a la universidad, han estudiado historia, no conocen quién es Jesús. ¿Puede creer eso? Hay una intención malvada. Sacaron a Jesús de los libros, sacaron a Jesús de la historia en esa nación. Y decía él que esta dinastía de los Kim, ¿verdad? Establecieron la filosofía Juche, se le llama, que básicamente lo que quiere decir es que cada persona es responsable de su propio destino.
y, y crea y edifica su propio destino. Mentira. Mentira. Cada persona depende del Dios del cielo. Cada ser humano depende de nuestro Dios. Él nos da la vida y Él sostiene la vida. Eso es mentira eso. Pero hermanos, esa es la filosofía que ellos metieron en esa nación, en pleno siglo XXI. Y el hermano Kenneth nos invitaba a orar, ¿verdad? Hemos estado orando, hermanos, por la liberación del pueblo norcoreano. Lo estamos recordando en nuestras oraciones diarias, todos los que firmamos ese compromiso, ¿verdad?, de orar. Estamos orando para que la palabra de Dios sea liberada en esa nación y esa gente salga de esa mentira. Pero hermano, cualquier idealismo filosófico, cualquier otra forma de pensamiento, todas las formas que han existido, como el nazismo. ¿Dónde está el nazismo? Uno, dos, que otro que anda por ahí. El comunismo, ¿dónde está el comunismo? Ya le cambiaron nombre al comunismo, porque ya el comunismo, ya la gente se dio cuenta que eso era una mentira, era una farsa, pero muchos lo creyeron. Hablamos del socialismo o del capitalismo o cualquier otro sistema económico, político, hermano. Todas esas ideologías. Hermanos, pudiéramos hablar de la doctrina de una iglesia, de las ideas de un pastor, las ideas de un pastor, no las ideas de la palabra de Dios. Todas esas cosas son cosas que van a ser removidas, que no van a permanecer, por muy grandes que puedan haber llegado a ser, por muchos seguidores que hayan tenido, todas esas cosas van a ser removidas. Y si algo es removido, si una idea pasa de moda, es porque no era la palabra de Dios. Por eso es que han sido removidas, porque no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser una idea brillante, puede ser un hombre con muchos dones y puede ser muy atractiva las enseñanzas y puede ser muy empático y puede ser esto y puede ser lo otro, pero si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo eso va a caer. Solo su reino va a prevalecer, hermano. Dice, nosotros recibiendo un reino inconmovible, dice. Nosotros no hemos recibido, la iglesia no ha recibido ideas de hombres, sino que ha recibido la misma palabra del Dios del cielo, del Dios del universo, hermanos. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, tenemos hoy, por ejemplo, la ideología de género, que está de moda. Ya el Ministerio de Educación este año va a entrar más eso. Dios quiera que lo pare rápido, que no deje que eso camine mucho. Pero unas cosas, perversidades, hermano. En el manual de educación sexual que ya está en las manos de los maestros del sistema público, se habla de relaciones anales ahí, de relaciones homosexuales y todas estas cosas como cosas normales. Programa de educación sexual para niños desde 3 años. Ahí está, usted puede entrar porque ahí está ya en la página del MINED, en el internet. Todas esas, ahí está toda la ideología de género. Enseñarle a un niño desde los 3 años que no es malo que si es niño y que se sienta niña. Es más, que se vista como niña el niño para que siente y se dé cuenta si realmente quién es, qué género es. Hermanos, eso está de moda hoy, promovido por las Naciones Unidas en todo el mundo.
Que el Señor tenga misericordia. Hay hermanos que están trabajando para proponer otra forma de enseñar la educación sexual. ¿Necesitan nuestros hijos? Sí, hermano, claro que sí. ¿Quiénes son los responsables de dar educación sexual? Los papás. Pero hasta hace unos años hablar de lo sexual en la iglesia era tabú, hermano. Si alguien decía algo, bueno, yo recuerdo hace algunos años aquí mismo en la escuela, yo les di una devocional a los alumnos de tercer ciclo y bachillerato, una charla sobre aspectos sexuales, y algunos papás se ofendieron porque teníamos ese tabú. Ese tema no se habla porque como que eso es sucio. No, el sexo no es algo sucio. El sexo fue algo ordenado por Dios y es algo bueno. Y Dios lo dio no solo para la reproducción del ser humano, sino para el placer de la pareja en el vínculo del santo matrimonio. Pero hermanos, entonces, eso está ahorita ahí. Pero hermano, la ideología de género, eso va a pasar, hermano. Si el Señor no viene antes, eso va a caer por su propio peso. Eso no va a prevalecer. No debemos tampoco asustarnos más de la cuenta, como dicen, lo andan asustando con el petate del muerto. Eso va a pasar, hermano. El feminismo, otra doctrina, otra ideología que está hoy de moda. Y son cosas que nos están afectando. Porque hay más, supuestamente, han habido más feminicidio, hermano, porque la mujer ya no se deja. Porque el feminismo. Ahora, ¿está bueno que la mujer se deje, hermano? Según la Biblia. Claro que no, la Biblia no enseña que la mujer se tiene que dejar que los machos la maltraten y la abusen y hagan con ella lo que quieren. Eso no enseña la Biblia, ¿verdad? Pero, hermanas, hay que enseñarle a las jóvenes y a las mujeres de nuestra ciudad, las que están a su alrededor, de este país. Sí, es cierto que según la Biblia, la mujer es igual que el hombre en dignidad, en valor. Ambos, hombres y mujeres, fueron creados a la imagen de Dios. Eso es así. Pero hoy día, ¿qué está pasando? Como la mujer, llevada por estas ideas, viene y reacciona y no actúa bíblicamente, sino que se pone de tú a tú con el hombre. Dice, como vos chupás, dice, yo voy a chupar también, somos iguales, dice. Como vos te vas con tus mujeres, yo me voy a ir con mis hombres, dice. Somos iguales, dice. ¿Cómo están, hermanos? Engañadas. Las engañó el diablo, y ahí hay algunas, como dice la Biblia, algunas mujercitas de las iglesias que nunca aprenden la verdad, que todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no leen bien la palabra, porque no se les enseña bien la palabra. Pero esa ideología, hermano, no es para que las mujeres se pongan a pelear con los hombres y se pongan de tú a tú en ese sentido. Pero estas ideologías, hermano, todo eso, hermano, también va a pasar de moda, hermano. Va a pasar de moda. Esas ideas, cada una de ellas, son rudimentos, le llama Pablo, de este mundo, que no pueden prevalecer. Pueden ser ideas buenas, bien intencionadas, pero si no están de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, van a caer, van a ser removidas. Hermanos, Dios quiere que confiemos solo en su palabra. Que todas nuestras ideas, hermanos, que todos nuestros propósitos germinen desde la palabra de Dios.
Pero por eso, hermano, tenemos que leer la palabra. Para empezar hay que leerla, hay que enseñar la palabra. Hay que traer nuestras ideas y pensamientos a la luz de la palabra, confrontarlos con la palabra de Dios. Yo quiero hacer esto con mis hijos, quiero hacer esto con mi hogar, quiero hacer esto con mi negocio, quiero hacer esto con mi vida. ¿Qué dice la palabra de lo que tú quieres hacer? Porque si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, el problema es que lo que hagamos se va a caer. Más temprano o más tarde. Y cuando algo cae, hermano, digamos, esto no estaba apoyado en aquel que es eterno. Si esto cayó, Señor, ¿tú quieres que yo vuelva mis ojos a ti, Señor? Que yo alce mis ojos a los cielos, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Pablo allá mismo en Colosenses, hermano, en el capítulo 2, en el versículo 8, Pablo le llama a estos rudimentos en Colosenses 2:8, le llama huecas sutilezas. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tradiciones, es que así lo hemos hecho, así me enseñó mi tatarabuelita. Pues qué importa si me lo enseñó mi tatarabuelito. ¿Se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Entonces, pero si es una tradición, bueno, hay que respetar cada quien sus tradiciones. Pero el cristiano debe tener un corazón que busca la verdad y busca conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo eso va a permanecer, lo demás va a ser conmovido, va a ser removido y va a pasar. Entonces, ¿para qué buscar, hermanos, esas cosas? Pero terminemos con el tercer grupo de cosas. 1 Corintios capítulo 3. Hermanos, las cosas que los cristianos edifican en sus propias fuerzas, serán removidas, hermano. Los cristianos que edifican cosas en sus propias fuerzas serán removidas esas cosas también. El reino de Cristo revela la verdad de lo que los cristianos hacemos, lo que las iglesias hacemos, lo que los pastores hacemos. El reino de Cristo revela la verdad de las cosas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dijéramos, escatológicamente está hablando Pablo de lo mismo que ya dijimos al inicio de este mensaje. Está hablando de la segunda venida del Señor. Está hablando del juicio final de todo, pero hermano, pero estas cosas están operando ya, ahora. El reino de los cielos se ha acercado y es un reino inconmovible. Y cuando ese reino se manifiesta, todo tiembla. Y lo movible cae y es removido. Dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La ilustración es clara, ¿verdad, hermanos? El fuego consume fácil el heno, la paja, la hojarasca.
Pero el fuego purifica el oro, la plata, las piedras preciosas permanecen aún en medio del fuego de la prueba. Hermanos, la iglesia a través de la historia ha enfrentado momentos de zozobra, hermanos. Momentos difíciles de incertidumbre, de duda. La iglesia ha enfrentado eso en diferentes momentos de la historia. Especialmente cuando aquellas cosas que ha edificado y en las que la iglesia pone su confianza caen. Porque creían que eran cosas de Dios. Pero si son conmovidas y caen, es que no eran cosas de Dios, hermano. Esa es la verdad. Aunque nos duela reconocerlo. Si algo que yo estoy haciendo cae, o algo que yo he hecho cae y se desvanece, entonces no debo de enojarme, no debo de entristecerme, debo de volverme a Dios. Es el Señor obrando para nuestro bien, por amor a nosotros, hermanos. Porque Él no quiere que nuestras vidas estén fundamentadas y apoyadas en la mentira, sino que Él quiere que estemos apoyados en la verdad, en Él, en su reino, en su palabra. Entonces, cuando su reino se manifiesta, puede ser muy sensible para nosotros. Puede ser que cosas que hemos edificado con mucho esfuerzo podrían ser derribadas, hermanos. Si esas edificaciones no están de acuerdo a las medidas, al diseño de Dios, eso puede caer. Pero no es que Dios ha fallado. Dios no falla, Dios no puede fallar. Los que fallamos somos nosotros. En nuestra desobediencia, en nuestra autosuficiencia. Dios no falla, no puede fallar. Él es infalible y su palabra es infalible.